enseñarnos, a presentarse como una iglesia nueva. Y apenas la semana pasada, el sábado, el día que llovió fuerte, abrieron la iglesia por ahí, ¿verdad? Y ahora vienen a enseñarnos y a compartir lo que han recibido de Dios. Amén. Y cómo están trabajando aquí en la iglesia. También vienen a adorar con nosotros. Y vamos a orar. Solo levántate. No creo que ellos van a participar, pero ellos, como les decía, un minutito les voy a decir que incorporé nuestra iglesia con un programa de formación, ¿sí? Y es una casa de adoración, está centrada en eso, en la formación, en la adoración, y está abierto para todos. Amén. Y ellos han implementado un programa que ha recibido el Señor para aplicar y enseñar, formar discípulos, que ese es un propósito del ministerio precursor, formarse y formar a otros. Y de esa manera alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, parecernos a Jesús y compartir. ¿Sí? Formación, fuiste formado, de forma a otros, comparte, y ellos quieren ahora compartir todo esto que les resumí, un poco más amplio, y aquí los dejo. ¿Va a comenzar? Hola, pues mucho gusto. Nuevamente mi nombre es Fabio y bueno, hay muchos caras que ya conocemos, mi amor. De verdad los servimos en familia, me siento hasta raro aquí sentado, estamos en la mesa, pero para que me puedan ver, pues estamos de este lado, para que podamos tener contacto visual. Sin embargo, como bien dijo el pastor, estamos iniciando una nueva misión que Dios nos ha dado, una encomienda específica, y de eso queremos compartir un poquito esta mañana con ustedes, no de lo que estamos haciendo, sino de lo que hay en el corazón de Dios al respecto. Y no sé si tú lo sabes o estás consciente, pero Cristo viene nuevamente. Amén. Y viene por una sola iglesia. Entonces, lo que hacemos nosotros va más allá de cómo lo hace. Tenemos que estar apercibidos o entendidos que es lo que Dios está haciendo en toda su iglesia. Y dice que Él está preparando para sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni rostro semejante. Y es parte de lo que hemos estado hablando nosotros. Y nosotros hemos identificado, yo sé que ustedes acaban de hacer el examen. ¿Quiénes ya hicieron el examen hace un momento? De las 7 etapas, ¿no? 4 o son 7. 4 etapas. Ayer me dijeron 7, entonces no me las dijeron. Bueno, 4 etapas. Fíjense cómo Dios está hablando de nosotros. Yo no sabía de lo que estaban hablando ustedes. Pero Dios está equipando a su iglesia hacia el mismo punto. Y va más allá de cómo lo hacemos. ¿Okay? O sea, no queremos hacer lo mismo, sino enfocarnos en el mismo, que es Jesucristo. Y Él empieza a hacer de la misma manera en toda su iglesia. Así que si tú estás involucrado en esto, dale gracias a Dios porque Él está considerándote dentro de su iglesia. Si está siendo procesado es porque Dios tiene un fin específico. Y hemos detectado nosotros, bueno, empezaba de lo adelante. Hola, Pedro. Fíjense que antes de entrar en el tema como tal, me gustaría
me decía este amigo, no se me ocurrió a mí, el Señor se lo reveló a él, pero me hizo mucho sentido. Me dice, la iglesia está como la niña a la que Jesús resucitó, que dicen es que está muerta, y Jesús dice, no está muerta, está dormida. Entra en la habitación, la toma de la mano y le dice, Talita cumi. Y ella abre los ojos, se levanta y dice, tengo hambre. Esa es la temporada. Y si tú entiendes que la iglesia está como esa niña que está despertando y que dice, tengo hambre, entonces tú te posicionas en una de las dos partes. O tú tienes hambre, lo cual es muy bueno, o tú estás listo para darle de comer a la iglesia. Una de esas dos. Si no estás en ninguna de esas dos, estás afuera. Sí. Estamos en esa etapa. O tienes hambre o estás listo para dar de comer. O estás fuera del plan completamente. Ninguna de las tres es condenativa. Si estás fuera del plan, te invito a meterte. Es para todos, es gratis. Bueno, no es gratis, pero ya alguien pagó. Y entonces entramos en esta parte con ese entendimiento. La iglesia estaba dormida, según Jesús, muerta, según los hombres. Pero Jesús viene y habla sobre la iglesia, Talita cumi, y su voz nos despierta. Así es que iglesia es tiempo de tener hambre y es tiempo de darle de comer a otros. ¿Vale? Y de hecho, la palabra dice que la fe viene por el oír. Amén. ¿Y el oír? ¿Qué más? La palabra. ¿Y el oír qué? La palabra. Más o menos. Por mucho tiempo yo pensé que era y el oír de la palabra, y no dice de la palabra. Y el oír del Espíritu. Y el oír, o sea, está diciendo que la fe, primero te dice que sin fe es imposible que agradarlo, ¿ok? Entonces necesitamos fe, pero la fe viene por el oír, ¿ok? Pero el poder oír viene por la palabra, no de escuchar la palabra, sino la palabra destapa tus oídos, y tus oídos enfocados en él producen la fe necesaria para agradarlo a él. Amén. Entonces yo espero en el nombre de Jesús que esta mañana tú y yo tengamos nuestros oídos abiertos, destapados por gracia, para despertar, agradar a Dios y caminar en su propósito. ¿Me acompañan ahora? Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de este tiempo, creemos que hay una agenda contigo, hay una agenda a la cual nosotros nos alineamos a tu corazón, a tu anhelo, a tu deseo. Yo te ruego que en este lugar, Señor, todo argumento que se levante en contra de conocerte a ti sea derribado en el nombre de Jesús, y todo pensamiento es sometido en obediencia a Cristo. Padre, que este día sea día de salvación, que este día sea el día en que tu reino sea revelado a corazones y eternidad sea transformada en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les quiero platicar. Dios quiso entender, así como Zeus está llevando 4 etapas que tiene que ver con una tierra fértil, Dios nos hizo comprender que había 5 diferentes maneras de poder caminar para llegar a cumplir el anhelo de Dios, en la agenda de Dios para este tiempo como iglesia. Y de una manera resumida, podríamos decirlo, di conmigo, oyente. ¿Cómo así? Oyente. Creyente. Discípulo, siervo y amigo. Ok, otra vez se lo voy a repetir nuevamente. Oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Ok, son 5 diferentes etapas, pero que no son como primaria, secundaria, kinder, porque cuando tú pasas a la primaria no vuelves solamente al kinder. Cuando pasas a la secundaria no regresas a la primaria. Entonces no son como grados, sino son parte de una estructura de edificación en nuestras vidas personales y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces nos hemos dado cuenta que si tú y yo no identificamos en dónde estamos, muchas veces tratamos de definir
nuestro valor, nuestra identidad, y resulta que no estamos todavía caminando en esto. Te voy a poner un ejemplo. Dice que Jesús se encontró con un experto en el Espíritu llamado Nicodemo. No le estaba enseñando en lo Espíritu, no estaba enseñando de Biblia, estaba hablando principios del reino. Le dijo: nadie puede ver el reino. Digo ver. No dijo entrar, dijo ver. Nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. Entonces, ¿qué pasa si de pronto tú empiezas a hablarle a alguien del reino y mira, porque el reino de Dios, porque mira esto, porque mira el otro, cuando Dios tiene... ¿Qué es lo que dijo Nicodemo? ¿Cómo me puedo meter en el ambiente de mi mamá? No entiendo nada. Eres erudito en lo espíritu. Porque no se trata de cosas intelectuales. Se trata de cómo Dios llama a tu corazón y a mi corazón para poder despertar a lo que Él está diciendo. Y para esto dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Y entonces te empiezas a dar cuenta que las diferentes etapas son para que tú puedas caminar correctamente y tomar lo que Dios ha pensado y planeado para ti y para mí. Entonces, después de ser un oyente, puedes venir todos los domingos acá y oír. Pero cuando de pronto tu oído se destapa, cuando mi oído se destapa, comienzas a creer. Por eso le digo el primer versículo: la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra. Entonces, si tú estás viniendo constantemente a oír, de pronto hay algo que se destapa en ti, vas a poder ahora sí mirar el reino. Cuando naces de nuevo, es el reino. Y de ser un oyente, te conviertes en un creyente. Pregunta: si eres creyente, ¿ya no necesitas ser oyente? No existe creyente. El día que dejes de oír es el día que te vas a morir. Dile a la persona que piensa ahí juntos: el día que dejes de oír es el día que te vas a morir. Porque dependemos de la voz de Dios todo el tiempo. Porque nunca pasa nada. No, yo ya soy oyente, yo ya soy creyente. ¿Qué crees? Ahora eres creyente y oyente. ¿Por qué dependemos de su voz? Amén. Ahora, ¿qué pasa si entonces eres oyente, creyente? ¿El tercero cuál era? Discípulo. Discípulo. Ser discípulo es algo magnífico que ahorita vamos a entrar en materia, no quiero adelantarme, pero es la etapa más maravillosa que puedes experimentar como un ser humano. Porque no eres un discípulo del pastor Rodolfo, de Vero, de yo, eres un discípulo que entonces permites que Cristo sea visto en ti. Te haces como niño, ¿qué es lo que le dijo? Ahí mismo. Ahora ya no dijo: quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Ahora dijo: quieres entrar, ¿es lo mismo entrar? Ahora tienes que volverte y hacerte como un niño. Ya no dijo nacer de nuevo, ya no dijo ver, ahora dijo entrar. Si yo quiero llegar a esta congregación, yo puedo llegar allá afuera, pero yo no puedo disfrutar de esta convivencia, de este tiempo, si yo lo entro. Puedo llegar, pero no entrar. Y muchos cristianos viven en la puerta, pero no sabemos cómo entrar al reino. Cristo en la puerta, pero Él está dando una apertura para entrar en el reino. Pero para entrar en el reino, el Señor dijo: necesitas volverte y hacerte como un niño. Y volverte como un niño. Y volverte y hacerte, volverte significa arrepentirte. O sea, vas caminando hacia un lugar y de pronto tienes que arrepentirte de cómo vas caminando. Arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento no es sentirte mal, es decidir cambiar de dirección. Y eso es necesario para entrar en el reino. Necesitamos cambiar de dirección y volverte como un niño. ¿Que te vuelvas a ser un niño pequeño? No. La palabra volver quiere decir está igual definido que un artista hace una escultura. El artista no hizo la piedra, el artista le quitó lo que se estorbaba para que se manifestara el evidente. Entonces lo que te está diciendo el Señor es: si no te arrepientes de cómo estás caminando y te dejas moldear, tu
muchos se dejan moldear. Yo estoy seguro que te quieren que fuera allá. ¿Ustedes? Ok. Si tú le dices a ella que puede volar, ¿tú crees que ella se va a hacer? Estoy seguro que ella va a hacer eso de volar. Porque está en una etapa en la que puede permitir que sea formado. Ahora, si Cristo está a cargo de esto, la forma en la que tú y yo nos formamos en un discipulado a la imagen de Cristo, de la forma en que Cristo lo ha hecho, es volvernos a mirar quién es Cristo y a su imagen nuevamente volvernos a transformar en nuestro ser. Entonces, dijimos que ya no eres creyente, ya eres creyente, ahora eres discípulo y después, ¿qué? Siervo. ¿Qué pasa si yo quiero ser un siervo antes de ser un discípulo? Tienes un gran problema. Porque en el discipulado es donde cambian los valores, que no voy a entrar ahí, pero en el discipulado es donde el corazón se alinea al corazón de Dios, para que cuando tú sirvas no dependas tu identidad, tu valor en el servicio, sino sea una consecuencia de amor por aquel a quien tú conociste. Por eso la importancia del discipulado. Pero esas 4 etapas van avanzando en ti. Y cuando tú sirves, ¿dejas de ser discípulo? No. Cuando tú eres discípulo, ¿dejas de ser creyente? Cuando tú eres creyente, discípulo y siervo, ¿dejas de ser oyente? No. Porque no son grados. Son etapas de madurez que te hacen caminar y tomar una herencia cuando ya eres maduro, porque el niño tiene esclavo, no discienden de nada mientras son niños. Lo que anhelamos es que tú y yo podamos heredar y tomar la herencia por madurez. ¿Ok? Y ya aquí termino. Amigos, ¿qué les digo? Ya no son más mis siervos, sino son mis amigos. ¿Por qué? Porque tenemos que llamar. No. ¿Por qué les digo que eran llamados amigos? Más o menos, porque a su voluntad lo implica. Porque se vuelve incondicional. Más o menos. Porque le confía las cosas. Porque les he dado a conocer. Hay una profundidad de intimidad. Y yo normalmente lo que utilizo de esta forma. Si tú tienes, aquí a alguien se dedica a la albañilería, ¿no? Si yo le digo a él, me pone a hacer por favor un baño y una recámara aquí arriba, él lo va a hacer, porque me va a servir, porque le voy a pagar, porque lo que tú quieras, pero es alguien que va a servirme. Pero él no sabe nada más que esto. Pero llega Eli y le digo, oye, Eli, fíjate que él no es albañil, no es nada, pero oye, fíjate, Eli, que voy a hacer, mis papás vienen a vivir conmigo y pues anhelo darles un lugar bien padre. Y además, ya estoy mandando a construir allá un lugar para que ellos puedan estar. Porque él sabe la motivación del por qué hago las cosas. Él no. Él solo lo va a hacer. Pero cuando yo veo que Dios, Jesús los llama amigos, es cuando migra la instrucción al corazón y les dice, ya no solamente son mis siervos, sino que ahora les quiero dar a conocer qué motiva mi corazón para hacer lo que estoy haciendo. Wow. Y entonces, por eso es lo que implicaba lo que Alesia estaba diciendo, porque hace su voluntad, lo implica porque conoces lo que él anhela. Y ya no me puedo ver la pasada. Entonces, cuando tú y yo dejamos solo de seguir instrucciones y nos volvemos nuestro corazón a cumplir anhelos, entonces te vuelves un amigo. Te lo repito, cuando dejas de seguir solo instrucciones y decides sumarte para cumplir anhelos, te conviertes en un amigo. Porque entonces es revelado el corazón, no solo la instrucción. Es un amigo. ¿Explico? Bueno, y ahí tú quieres hacer esta etapa. Ay,
Literalmente Jesús le dice a sus discípulos, ya no les llamo siervos, ahora les llamo amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que mi Padre me ha dicho. ¿Qué va a pasar si Jesús no supiera lo que el Padre anhela? No se lo puede decir a los discípulos. Si yo no conozco lo que Jesús nos ha dicho sobre esto, ¿cómo se lo voy a decir a ustedes? Una iglesia que no estudia su Biblia, yo te puedo venir aquí a contar cuentos chinos y me los vas a creer sin problema. Yo puedo venir a decirte cosas increíbles y lo vas a creer, y yo no quiero eso, y Jesús no quiere eso. Para que tú puedas ser amigo de Dios, necesitas conocer los planes de Él, y esos están en la palabra. Entonces, nada más, si no lo habían contemplado de esta manera, si yo no leo mi Biblia y no sé lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios planea, no soy amigo de Dios, no me interesa su compañía. Creo que nadie quiere eso, ¿verdad? Yo sí quiero ser amiga de Dios, quiero saber qué quiere, qué anhela, qué piensa. No porque me lo diga el pastor Rodolfo, sino porque yo lo sé. Porque el Señor me lo ha hablado en su palabra. Díganme 3 cosas que Dios anhela. Díganme, ¿sabes? Díganme 3 cosas que Dios anhela. Amar a Él con todo nuestro corazón, amar a los demás y amar a nosotros. Al final acuérdate que te platique yo algo. Personal. Ok. 2 cosas que dijiste excelente. ¿Cómo no sé cómo están en la Biblia? Dios quiere que lo amemos con todo nuestro ser. ¿Dónde dice? En la palabra. Es el primer gran mandamiento, ¿cierto? Ok. ¿Y dónde dice? Más o menos. Pero le decía a mi hermana, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo? Daniela. Ay, qué bonito, mi hermanito se llama bien. Lo que decía Daniela es verdad. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu ser. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque no hay ningún ser humano que se aborrezca a sí mismo. Pero es correcto, eso es algo que Dios anhela. Otro anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Literalmente, Pedro nos dice, el anhelo del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Eso es un anhelo del Señor, no me lo inventé yo, está en la palabra. Otro anhelo de Dios. Establecer su reino aquí en la tierra. ¿Dónde dice? En la palabra. En Apocalipsis. No lo estoy queriendo poner aquí en el y no sabes Biblia, no, porque a veces yo no me aprendo las citas, pero sabes que lo leíste y no que te lo dijeron. Yo tenía un dicho con unos chicos, un grupo de chicos, y ahora lo tengo con este grupo de chicos. Si lo que sabes de Dios no lo leíste, sino que alguien te lo dijo, no lo sabes. Porque yo te puedo decir lo que yo quiera. Lo que yo quiero. Si no lo leíste, no lo sabes. Si alguien te lo dice, apunta el versículo, léelo en tu casa y luego vienes y dices, oye, eso que me dijiste, o sea, sí lo dices, pero no como lo dijiste. Wow. Métale problemas a los pastores, muchachos. Es bien divertido, ¿verdad que sí? Los míos me meten en muchos problemas. Sobre todo ese güero que está ahí. Es muy inquisidoso. Entonces, inquisidoso. Ok, entonces
para que me paguen. ¿Ven? ¿Ya se acabó? Sí, no me acaba. Ok. De lo que acaba de comentar Fabio, es necesario ir creciendo de esa manera para los correctos valores. Pero Dios, que es bien bueno, nos dio un programa de formación de discípulos, como bien decía el pastor Rodolfo. Y esos son igual 5, pero no son etapas. Son, digámoslo, nivel. ¿qué será? Niveles. Características, son 5. Pero esas 5 nos ayudan mucho a identificar realmente dónde estamos y cómo llegar, cómo crecer. ¿Okay? Entonces, lo que decía Fabio sobre lo que decía Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. A mí me gusta mucho. ¿Quiénes me gustan aquí las matemáticas? A mí no me gustan. Me chocan las matemáticas, pero en la Biblia me gusta mucho hacer algo que se hace en matemáticas. ¿Ok? 5 por 3, 15. y 3 por 5, ok. Vas de ida y vas de regreso. Con el Señor, tranquilamente. Con el Señor puedes hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Entonces, si yo te estoy hablando y te suena como a chino mandarín, significa que no estás pudiendo ver el reino. ¿Y qué necesitas? Entonces ahí se vuelve un buen autodiagnóstico. Si por más que me explicas las parábolas de Jesús no te entiendo, tío, necesito nacer de nuevo. Pero tienes la intención en tu corazón de creer en Cristo, crees en Cristo, pero no has nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y si ya te bautizaste y no puedes ver el reino, acércate con tu pastor y dile, pastor, creo que no me bauticé bien, creo que nomás me remojé. Tuvo buen corazón. ¿Ok? Nacer de nuevo, que es la primera etapa. Me identifico como parte del cuerpo de Cristo porque nací de nuevo. Pero la segunda etapa, que ese era mi tema, que vos, no te estás hablando de eso. La segunda etapa, o el segundo paso, es la formación de carácter, que es el ser discípulo. ¿Ok? Entonces la primera etapa involucra el nacer de nuevo y hacerse como un niño, que es oyente creyente. Si no puedo ver el reino, ya sé que no he nacido de nuevo. Y eso no me descalifica, simplemente tengo que buscar a alguien que me ayude a pasar por esta etapa. Ahora, de oyente creyente tú ya eres salvo, pero no puedes heredar, porque crees, pero hay algo más que Dios está pidiendo, porque el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. Entonces, ya no solamente creer en Jesucristo, que es la parte de oyente a creyente, sino ahora esta parte que va a hablar luego de la formación. Ahora, nos gusta mucho la primera etapa, porque es la etapa donde el Señor nos sana, nos apapacha, nos limpia. Y aunque no está tan fácil, a veces duele, pero es donde nos sentimos muy acobijados por el Señor. Pero si te quedas ahí, nunca pasas a ser amigo, nunca pasas a ser discípulo. Y la parte de formación de discípulos tiene todo que ver con el cambio de valor. Tú no ves a un Saulo, que se topa con Jesús. Él ya era oyente, ya había oído de Dios. De hecho, ya había oído de Jesús y no le caía bien el mensaje. Tanto que mataba a cristianos.
Pero el día que se topa con Jesús, literalmente el Señor lo cegó y después le quitó las escamas de los ojos para que pudiera ver el reino. Desde ahí ve el reino, pero inmediatamente después de esto, él tiene que tomar una decisión. Y esa parte no nos gusta. Cuando el Señor le dice, ok, ya te limpié, ya te abracé, ya sané tu corazón, ahora tienes que tomar una decisión. Empiezan a cambiar nuestros valores. Pablo habla, yo, el discípulo de Gamaliel, fariseo de fariseos, y te dice todos sus credenciales. Eso es todo lo exitoso que él logró hacer antes de toparse con Cristo. Y él mismo dice, todo esto lo estimo por basura con tal de conocerlo a él. Aquí en esta etapa viene el cambio de valor. Y aquí hay una cosa bien fuerte porque ustedes son una iglesia precursora, ¿cierto? Ok. Acompáñenme por favor a Isaías 43. No voy a bajar de aquí, para que no tengan paciencia. Cambio de valor. Hay un chorro de versículos que yo les podría decir con respecto a cambio de valores. Por ejemplo, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. ¿Hay esposos aquí? ¿Tienes un esposo que va a ser ¿un esposo? ¿Dónde está su corazón? Con ella. Ella es un tesoro. Que Jesús es nuestro tesoro, pero eso lo digo, por ejemplo, si alguien se fijó o no se fijaron, si no, no voy a hacer evidencia. Ellos no son novios. Ya se quieren casar. Entonces, cuando yo les digo a ustedes a hoy en la mañana, ¿dónde se quieren ir? ¿En el carro de Fabio o en el carro de nosotros? Donde sea. O si quieres, tú te vas en un carro y en el otro no. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si lo vemos al revés, nos equivocamos. No es donde está mi corazón, ahí está mi tesoro, es al revés. Lo que yo atesoro, jala mi corazón. Y no lo puedo evitar. Si para mí es demasiado importante la música, entonces mi corazón va a ser jalado una y otra vez para allá. Desgraciadamente, chicos, varones, hagan así, porque hay un balance. Los varones, por ejemplo, no lo hacen a propósito, pero para los hombres es muy importante el poder proveer y tener unas finanzas sanas. Tanto que eso lo pueden poner como prioridad por encima de Dios y los jalan. Perdón, me refiero a la verdad. Ok, entonces, ¿estamos ya en Isaías 43? ¿Cuántos creen que esta iglesia es una iglesia precursora? Solitos se atoraron. Muy bien, yo también lo creo. Yo también lo creo. Entonces, nos encanta muchísimo. Perdónenme, Isaías 40. 3. No, 43. No, es 43. ¿Qué dice? Perdón, es dislexia. Ok, Isaías 40, versículo 3. ¿Qué dice?
Ok. Y hasta ahí nos gusta mucho, más o menos. Pero el versículo 6, acompáñame a leer el versículo 6. Dice, voz que decía, da voces. Hasta ahí. Entonces ya dijimos, el primer versículo, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Eso fue lo que hizo Juan, ¿cierto? Amén. Juan iba y decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Ok, muy bien. Y entonces nosotros como iglesia precursora, Amén. queremos hacer eso, ¿no? Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, preparen el camino del Señor. Ok, pero más adelantito nos dice, esa misma voz decía, da voces, o sea, habla. Mi voz le dijo a ella, habla, y ella dijo, hola, muy obediente. ¿Ok? Esa misma voz decía, da voces. Y yo respondí, que tengo que decir voces. A partir de aquí, chicos y chicas, si algo se acuerdan cuando yo me vaya, a partir de este punto es el mensaje precursor. Lo que debe de estar en tu boca día y noche no es arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Juan. Es tu mensaje. Es este. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento que Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Amén. Súbete en un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta tu voz, no temas. Di a las ciudades, ved, aquí está el Dios nuestro. Y he aquí Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Tu mensaje como precursor, tu mensaje como precursor no lo puedes dar si no te han cambiado tus valores. Porque tu mensaje como precursor es: el cielo y la tierra pasarán. Nada de lo que construyes en este mundo va a cambiar. Ese es tu mensaje como precursor. Tu mensaje como precursor es: nada vale más que Cristo. Lo único que permanece para siempre es tu palabra. Amén. Ese es tu mensaje como precursor. ¿Cómo voy a dar ese mensaje como precursor si no tengo los valores primero? Es muy padre cantar Te doy gloria, pero no es igual de fácil decirle: Señor, toma mi vida. Te doy gloria, gloria, te doy a mi familia, te doy mi trabajo, te doy mis pensamientos y mis sueños, te doy mi casa, te doy mi carro, si quieres que te lo regale el hermano. Es bien fácil cantar Te doy gloria, pero una iglesia precursora tiene que entender que los muros, los edificios, la casita tan bonita que te compraste, la bonita carrera que terminaste, el trabajo increíble que conseguiste, no es nada. Y el Señor te lo puede pedir cuando Él quiera, si eres una iglesia precursora. Si no, te va a pasar como al joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Porque ya hice todo. Todo lo que dijiste ya lo hice. Ok, ya amas al... Sí, ya amo. Y dices, sí, ya lo hago. Ok, ves de todo y sígueme.
literal se fue llorando. Wow. Y no siguió a Jesús. Una iglesia precursora es la que entiende. Cielo y tierra pasarán. Esa voz decía, da voces. ¿Y sabes qué? Recientemente el Señor me hizo notar eso. Porque hay unas malas lenguas por ahí que dicen que para estar en el ministerio Colcoré necesitas renunciar a tu trabajo. Claro que no. A nadie nunca le hemos dicho que deje su trabajo. ¿En qué trabajas? Renuncia a tu trabajo, pero yo no le dije en qué trabajas. ¿Quién te busque? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Todos trabajamos, pero trabajamos en cosas que nos permiten tiempo para estar aquí con ustedes hoy. Amén. En cosas que nos permiten. ¿Sabes qué hermoso sería? Como la iglesia primitiva. El Señor les dijo que vayan a tal lado. El Espíritu les impidió el paso y los mandó para allá. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, ni que sea malo tener una casa, porque no se trata de sufrir por sufrir, pero asegúrate que tus valores estén correctos, de manera que lo que te pida el Señor se lo puedas dar. Amén. No a todos nos pide lo mismo, no todos al mismo tiempo, pero siempre que Él te pide algo no es por capricho. No tenemos un Dios caprichoso. Siempre que te pide algo es porque necesita arrancar eso de tu corazón y necesita que tengas libertad. Amén. Yo, por ejemplo, tengo una casa propia. ¿Él no? Ay, qué mala. Porque yo tengo casa propia y él no. La libertad que él tiene de moverse porque no tiene una casa propia es diferente de la que yo tengo. No le preguntes al Señor por qué, simplemente confía. Amén. Todo en este mundo no vale lo que vale estar con Cristo. Y ya, encantado, cambio de valores. Wow. Medita 30 segundos antes de que entre yo. Antes de que diga algo yo, cierra un momento tus ojos, no me veas. Y no te distraigas. No, literalmente para eso, para que realmente pienses. ¿Qué es lo que consume tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu mente, tu fuerza? ¿Qué es esto que consume todo esto? Y a quien entregas todo esto, estudios. No quiere decir que no trabajes. Estoy hablando de lo que valoras, de lo que tiene valor para ti y para mí. No quiero levantar la mano porque no se trata de lo que yo opino, se trata de allá adentro, tú y Dios. ¿En qué lugar está Dios? No el concepto, el valor. No te pido que le entregues tu corazón, sino que pongas el tesoro de Dios, que Dios sea tu tesoro y automáticamente tu corazón va a seguir tu tesoro. Ya puedes abrir tus ojos. Por cierto, pues me olvidó decirle, ya que les dije que yo tengo casa propia y él no. Bueno, pues mi casa propia ya no es mía. Ahora es la iglesia. Amén. Y yo vivo en el cuarto de atrás. Por eso no me problema. ¿Cómo vamos, familia? Amén. Amén. Algo que nos
va a ayudar a tener mucha perspectiva antes de ver con el siguiente punto. Tienen que ver, esta es una frase que a mí me gusta usar, y es quitarle muchas veces el romanticismo de lo que creemos y cómo lo queremos, ponerlo en el marco de la responsabilidad. Porque es lo que estamos diciendo con el jovencito, pero quiero añadir el ejemplo del mismo que empezó a la Bautista. Cuando tú lees el libro de Lucas, los primeros 2 capítulos, te va a hablar de cómo fue escogido para el Bautista, cómo fue cuando el ángel se le presenta a Zacarías y habla sobre este niño. Más adelante del libro vamos a encontrar que cuando María está embarazada y se encuentra con Elizabeth, y los niños se reconocen, el espíritu se reconoce. Pero ¿por qué te digo esto? Hay algo que nos saltamos muchas veces y es esta parte que nos mete en la responsabilidad. Porque Juan el Bautista no creció simplemente cuando ya fue adulto, de momento vivió todo el tiempo inspirado en Dios y un día decidió que la Biblia es cierto y se puso a predicar conforme a lo que decía la profecía. Lo que sucedía en ese tiempo es que llegaba una etapa temprana en la que los niños, si ya habían sido declarados para un propósito, eran entregados. Y Juan Bautista pertenecía a un pequeño grupo que se llamaban los pequeños, que eran gente apartada, que se iba a vivir al desierto y iban a renunciar a toda su vida para formarse de lo que ellos conocían como el verdadero camino de Dios. Entonces Juan Bautista no se hizo mágicamente, no se hizo románticamente, él adquirió una responsabilidad, entendió esta responsabilidad y desarrolló esta responsabilidad. Y era de entender, había una escritura que hablaba de uno que se iba a levantar para preparar el camino, y al entender lo que había sucedido, cuando él fue concedido, en una etapa temprana en la que él tuvo entendimiento, pudo decir: yo tengo la responsabilidad de hacer como está escrito, porque uno tiene que preparar el camino. Iglesia, yo soy iglesia precursora, pero no desde el fundamento de lo romántico, de decir: sí, qué hermoso, no, tienes que tomar la responsabilidad de desarrollar. Tienes que tomar la responsabilidad de decir: sí, yo hoy elijo ser de los que preparan el camino para que suceda. Lo que sucedió con el joven rico fue que él escuchaba de Jesús, él veía a Jesús, él sabía lo que sus discípulos estaban haciendo y quiso ser parte, pero no entendió la responsabilidad. Cuando se dio cuenta que elegir el camino de Jesús, elegir el camino del discipulado, era el renunciar, era algo material, de renunciar a su propia voluntad, fue lo que lo puso contra la espada de la paz. Porque tiene que ser insensible a sus hijos. Él se presenta como alguien con su checklist. La Biblia, cuando tú ves este texto en Lucas, dice que Jesús lo vio y lo amó. Yo me imagino a este Jesús igual de admirado, de decir: este joven que presenta cumpliendo todo lo que había cumplido de ahí, quiere seguirme. Dice la Escritura que él lo vio y lo amó. Pero cuando es tiempo de decisión, ¿por qué es seguir a Jesús, o sea, dejar todo por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué implica que de momento no hay en tu corazón? Me gustaría irme a hacer 3 días de vacaciones. ¿Qué implica que eso no vaya a existir? Dice que eso me lo va a dar claro. Lo que implica es dónde yo posiciono mi corazón, dónde posiciono mis prioridades. Porque de lo siguiente que vamos a hablar es un cambio de valores que lleva una activación de decir que yo elijo por, en una responsabilidad de decir: yo quiero que esto suceda. Cuando tú entiendes que Daniel, cuando son llevados al cautiverio, él en las escrituras estudiando, se da cuenta que los 70 años estaban por cumplirse para que el pueblo de Israel regresara
Si no le está haciendo una examinación extraordinaria, para saber dónde está, yo me he hecho esa pregunta. Y he decidido, no en comodidad, he decidido decir, Señor, me incomoda, pero decido por ti. Tal vez no lo entiendo, pero decido por ti. Tal vez no lo comprendo, no sé cómo se va a ver, pero decido por ti. Y yo te puedo decir que Dios sostiene cada parte de tu vida cuando tú involucras a anunciar su voluntad para vivir a Dios. Una mezcla de esto, rápido este resumen. Otra vez, no puedo hablar con los caminos. ¿Alguien está apuntando? Sí, muy bueno. Esto es muy bueno. Enseñando esa sabiduría de nosotros por otro lado, con la mesa. Dijimos la primera parte solamente como resumen antes de darle ya finalizar esto. Dijimos, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces de nuevo, no te puedes identificar. ¿Cómo dijo identificar? Como cuerpo. Cuando alguien que hace un trasplante de lo que tú quieras, ¿qué es lo que te dice? Pues vamos a ver si el cuerpo lo acepta. Y no voy a entrar en demasiados detalles, pero existen órganos, sistemas, y hay todo un sistema digestivo que no son del mismo tipo de células, pero saben moverse en lo mismo. El cuerpo tiene que aprender a caminar como cuerpo, pero para que tú te identifiques, puedas caminar en todo lo demás del proceso, es necesario nacer de nuevo. Entonces, para nosotros la primera etapa es nacer de nuevo, identificar en el cuerpo, identificarte en el cuerpo. Punto número 2, cambiar los valores, el discipulado. ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces empiezas a dejar lo que sí es y lo que no es, y empiezas a darte cuenta de esto si era, esto no era, al punto de decir lo que Pablo decía, todas las cosas las estimo por basura. No digo que eran basura, digo las estimo. No cambió el valor de las cosas, cambió su valor ante las cosas. Sí, o sea, esas cosas delante de mi corazón ya no tienen el mismo valor. Y te das cuenta con Zaqueo exactamente lo mismo, con Mateo exactamente lo mismo, con Pedro, wow, la pesca milagrosa, wow, no comió un solo pescado. Porque quedó más fascinado con aquel que con el milagro, que con el... No. Ahí es donde te das cuenta que él nació de nuevo y está mirando el rey. Porque cambian los valores. Tanto anhelaba una pesca milagrosa y por fin ya la tengo. Pero me fascinó él. ¿Vale? Entonces, la segunda etapa es cambio de valores. Tercera etapa, entonces, es un proceso de equipamiento, en donde tú entiendes que hay una porción de Cristo en ti, y es muy profundo, es toda una etapa de formación, no está tan sencillo. Pero hay una palabra de Dios en Efesios 4 habla acerca de esto, y como tú y yo tenemos una porción de Cristo y permites que otros, en la porción que tiene mi hermano, yo tengo que mirar a Cristo en él y dejar que él se pone en mí. Después de Efesios 4, a fin de que podamos tú y yo formarnos en un solo cuerpo. Y la porción de Cristo que tú tienes, yo la necesito para mirar a Cristo completo en el cuerpo. Y lo que yo tengo la responsabilidad, por eso es tan importante lo que dijo yo, madurez es responsabilidad. Madurez es responsabilidad. Tú amas a tu hija. ¿Tú amas a tu hija? ¿Tienes carro? ¿Le prestarías tu carro? ¿Por qué? Porque no la amas. El padre está nosotros es que Dios no, porque no me ama. Ahí es que porque a mí no me ama. No se trata de amor, se trata de madurez, se trata de responsabilidad. Y responsabilidad no es otra cosa, sino la habilidad de responder. Tú y yo tenemos la habilidad de responder cuando pasamos el proceso de madurez. Entonces, cuando tú entiendes que tienes la responsabilidad, ahora tú y yo podemos formar a otros a través de Cristo en nosotros, en la esperanza de gloria, la única esperanza de gloria. Si tú conocieras a Pablo sin Cristo,
no quiero que te agrade. Si alguna virtud has visto en mí en el tiempo que tenemos de conocernos, ha sido Cristo en mí. Amén, gloria a Te Dios. lo puedo asegurar, no me conozco sin Cristo. Pregunta personal. ¿Tú le confiarías lo más sagrado de ti a alguien como tú sin Cristo? Te tocas a un tú, a un hijo, a uno como tú, ¿confiarías en alguien como tú sin Cristo? No. Porque de verdad, Cristo en nosotros es la única esperanza de una gloria. Amén. Y esa es la responsabilidad de empezar a poner que una porción de Cristo está siendo esperada para mostrarse a los demás y de ellos para que se forme en mí, para que podamos ser un solo cuerpo. Y ese es el siguiente etapa. Pero a mí no me interesa pasar tiempo con la hermana. No, yo creo que, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Sabes qué? No estaba en la etapa de entrenamiento. Estaba en la segunda etapa apenas en cambiar sus valores. Porque cambiar los valores hace que te importe lo que le importa. Amén. Que amen lo que le ama. Que aborrezca lo que le aborrece. Yo voy a ir a circular con el pastor, a mis bloqueas. Todavía estás en la etapa de cambio de valores. Porque si hicieras esto, es lo que dijo Pablo en Romanos 8. Tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente están diciendo que tiene aflicciones. Pues no me dijeron que fue un conflicto que me acaban las aflicciones. No, no es cierto. Pero él no está negando las aflicciones, pero tiene su mirada puesta en algo más adelante. Tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y entonces tu visión te lleva a caminar en el proceso con la motivación correcta. Entonces es una etapa, otra etapa, para poder entonces ser posicionado y enviado, que es otra etapa más. Pero para aterrizarlo, porque yo te digo cambio de valores, sí, súper. Te voy a hacer una sola pregunta, no me la contestes, yo te la voy a responder, la vas a contestar en tu mente para que no te quemes, ¿ok? Si yo te pregunto, sobre todo mujeres, las que tienen hijos, ¿qué es más importante? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios dice, ¿qué es prioritario? ¿El esposo o los hijos? No me contestes. De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios anhela en su corazón, mujer, primero está tu esposo. No se enojen conmigo. Es lo que dice la palabra. Siempre que hago este ejemplo, puedo sentir en las mujeres así. Hemos tenido varones no dignos de ser prioritarios en la vida. Como mexicanos hemos tenido eso. El papá o es enojón o no está. Pero la palabra de Dios, cuando tu familia está fundamentada en Dios, lo que Dios dice es que primero es tu esposo. Ana, la que no podía tener bebé, lloraba y lloraba y su esposo le dice, ¿que no te soy yo mejor que mis hijos? Lo correcto es eso, porque tus hijos van a irse a hacer otra familia y cuando vayan a hacer otra familia, tú ya no eres familia directa, eres familiar. No te enojes conmigo, que consideras. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Si tú quieres definir los valores, si tú quieres definir lo que es más importante, entonces de una vez te presento el árbol de la
Perdón. La etapa 3, porque vimos etapa 1, es nacer de nuevo. Etapa 2, cambio de valores. La etapa 3 tiene que ver con la equipación de dones. No vamos a hablar de esta, solamente quiero decirte, si no han cambiado tus valores, ya sabes por qué el Señor no ha destapado tus dones. Por la misma razón que Él no le prestaría el carro a su hija. Los dones vienen, la manifestación de los dones viene cuando tú ya hiciste un cambio de valores y ya eres responsable, digno de confianza. Él te puede confiar. Puedes tener dones que el Señor te dio desde el principio, pero no sabes usarlos, no te manifiestas, no los ves porque te hace falta el cambio de valores. Amén. Ahora, ¿por qué es importante esta parte de los mundos? También porque es importante que no estemos entrando de lleno a la oración. Porque simplemente la oración es un poco más intensa. Es un faraón pero aquí ya lo digo, después de esta parte de equipamiento de la oración, viene algo de un punto que llamamos envío, que va de la mano con relaciones de paz. Ahora, ¿qué es esto? Hay que entender que el tiempo que estamos viviendo, Dios está derramando sobre su iglesia un despertar, pero este despertar también nos está orillando a poder identificar lo que es todo el sistema de lo que son cosas de Dios. No nos está mandando a crear batalla contra el sistema, pero sí hay que identificar qué cosas son del sistema y qué cosas vienen de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando escuchamos envío o ser enviados, siempre pensamos, ¿no?, a esta figura que tenemos de viene alguien, un apóstol, en autoridad, y te envía como un pastor a levantar una iglesia en su ciudad. Y eso es algo que entendemos como envío. Es algo que entendemos como ser enviado. Pero cuando uno ve en el libro de los Hechos, desde el capítulo 3 al capítulo 13, se va a dar cuenta de una correlación de hechos históricos donde los discípulos encuentran dos cosas: el hacer relaciones de pacto y el ser enviados por medio de una cobertura del Espíritu Santo. Entonces tienes a un Saulo que nos cuenta la escritura que cuando él viene de Damasco, él se lleva un tiempo predicando el evangelio en Damasco, pero él tenía que bajar a Jerusalén para ver a los discípulos. ¿Para qué? Para contarles y dar testimonio de todo lo que estaba haciendo en Damasco, y también poder tener lo que llamamos el primer conocimiento de los que definen muchas cosas. Pero la idea era que Pablo pudiera describirle y decirle a los discípulos de Jerusalén que estaba habiendo un avivamiento del evangelio de Dios indefendible. Era algo que no se conocía. Nosotros hoy lo entendemos, pero en este tiempo, las posiciones en este tiempo, donde incluso los judíos creyentes en Cristo, en Jesús, tampoco entendían de todo lo que estaba sucediendo. Pero había una revelación y una dirección por medio del Espíritu. Le doy un poco de historia. Cuando Pablo regresa de Damasco a Jerusalén, hay unos problemitas, porque Jerusalén venía en un tiempo donde habían sacado a todos los cristianos. Y entonces regresan y resulta que ya había gentiles entre cristianos y judíos creyentes, y había una mezcolanza, pero la fe estaba consolidando. Entonces lo que sucede en ese momento pasa algo tremendo. Pablo da testimonio y los discípulos escuchan el testimonio de Pablo y entonces lo cubren. Dicen: estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y unimos lazos contigo con lo que está sucediendo.
Y entonces te enviamos, pero no es un envío de decir, ahora la autoridad, no, es una cuestión de yo respaldo tu vida, yo hago familia contigo, en Jerusalén necesito respaldo de un cuerpo que te envía para que tú vayas a los gentiles, seas lleno de los gentiles, a predicar el evangelio de Dios. Y entonces te das cuenta de que el envío tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con cómo se está desarrollando el evangelio del reino de Dios, en función del cuerpo, en función de los hijos de Cristo, en función de la formación de la iglesia, porque tú no eres la iglesia de Motul, tú eres la iglesia de Cristo, que ha sido embajada en Motul, pero uniéndose en cuerpo con la iglesia, con la embajada de Mérida de la iglesia de Cristo. Y cuando empezamos a entender esos parámetros, esos lineamientos, entonces el sistema se rompe, porque entiendes que lo que provoca el ser enviados es ser unidos, como lo que ora Jesús en Juan 17. Juan 17, cuando Jesús ora por unificación, lo primero con lo que empieza este capítulo es: Padre, es tiempo que yo te dé toda la gloria a ti, para que así como yo te he exaltado, tú me exaltes a mí como hijo. Porque lo que provoca la unidad es que tú y yo, como cuerpo, demos gloria, honra y exaltación al Padre. Y la unidad es consecuencia de esta oración. Es lo que está plasmado en Juan 17. Jesús dice: yo te pido que ellos sean unidos como tú y yo somos uno, para que entonces el mundo vea y crea. Cuando tú y yo rendimos gloria al Padre, rendimos adoración al Padre, eso provoca unidad, y esa unidad provoca que yo tenga la firme confianza de decir: aquí hay cuerpo que me envía. Y entonces hay una cobertura espiritual de la iglesia más que cualquiera de la iglesia de Cristo. Y por eso decía, el parámetro no es ir en contra del sistema. ¿Por qué? Porque tampoco está yendo en contra de las autoridades que envíen. Más adelante en Hechos 15 vamos a encontrar que efectivamente también, cuando escogen, por ejemplo, a Silas, cuando escogen a Bernabé, en el acuerpamiento que hubo en la iglesia de Jerusalén por Pablo y Bernabé, hay una escogen discípulos para ser enviados. Pero no es un fundamento de control, sino es un fundamento del Espíritu Santo, de ser cuerpo, de ser unido, y eso provoca relaciones. Porque todos tenían como prioridad los anhelos de Dios, los anhelos de Jesús. Entonces no importa quién lo haga, pero que alguien lo haga. ¿Qué necesita el Señor? Y el Señor se pone aquí en tu corazón un fuego. A veces estamos esperando que el pastor nos diga qué sigue en nuestras vidas y qué tenemos que hacer. Y el pastor, pues es que yo te puedo poner a hacer algo, pero ¿qué arde en tu corazón? Tu familia, la gente de tu trabajo, el hablarle a la gente en los camiones, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide hacer eso? En el grupo de discípulos, por ejemplo, César de repente va a eventos y yo sé que donde él está tocando su violín, el Señor está haciendo algo. Él tiene un grupo de chicos ahí con los que está emprendiendo algo y él los está discipulando de alguna manera. Y entonces él trae en su corazón, ya trae un proyecto, ya trae algo que dice: es que ellos me importan, es una carga en mi corazón. Y entonces nosotros lo respaldamos. Pero si esa no es capaz de salir, me dice: no, pues sígueme, porque estás en etapa 2, vente. Ya cuando el Señor ponga algo en tu corazón de fuego, entonces ya me dice que yo te respaldo. Y esta comunicación de Pablo que yo es un tema de construye, y conmigo se construye. No aparece, no se compra, no se le hereda, se construye. Y no es una labor pastoral. La labor pastoral es otra cosa.
Esas relaciones de pacto se edifican porque los valores cambiaron. Ya hoy entiendes la necesidad de relaciones de pacto. Pero relaciones de pacto no solamente de él conmigo, sino yo puedo hacer un pacto con él porque él tiene un pacto con Dios. Porque yo tengo un pacto con Dios. Y eso es lo que sostiene nuestros pactos horizontales, nuestros pactos verticales con Dios. ¿Te das cuenta cómo es una etapa? Es toda una aprobación. ¿Qué pasa si yo hago pacto con gente que ni siquiera ha nacido de nuevo? ¿Acaso podrán todos caminar juntos si no se pusieran de acuerdo? No podemos caminar. Y es muy importante, ya vamos a terminar con el último punto, pero que puedan entender lo que acaba de decir Pablo, lo que decía, que una persona que fueron enviadas no fueron halladas sentadas en lo más, por decirlo más cómodo de estar. Dice la Escritura que eran personas que eran piadosas, que eran personas que estaban en comunión, que eran personas que amaban a Jesús, eran personas que amaban al cuerpo, eran personas que tenían una vida entregada en oración. El reto para ti, que es el reto para mí también, es cómo en mi intimidad estoy desarrollando mi vida. Porque nada de estos puntos que estamos escuchando pueden venir si no hay una intimidad tú y Dios, donde estés escuchando su voz para hacer lo que usted quiere que tengas que hacer. Y terminando con esta parte de relaciones de pacto, hay dos fuentes que a mí me impactan. Daniel, el tercer capítulo de Daniel, que vamos a encontrar una imagen que es bien poderosa. Porque cuando son llevados estos cautivos en Daniel capítulo 1, dice que son llevados al palacio del rey y a todos les dijeron, bueno, los comen alrededor de los jóvenes y los son llevados al servicio en el palacio y les dan vino y les dan el alimento del rey. Pero dice Daniel que él se levanta y le dice a que los iba a tener, ¿sabes qué? A nosotros, pero esta es la primera parte, la más importante, no nos den esto, solo dame de comer y agua. Pero dice a nosotros. Daniel no estaba hablando solo por él, estaba hablando por 3 personas más que estaban con él. Y tú dirías, no, que no pasó la que gacho, yo estuve un poco de victimidad, pero ahí lo que está sucediendo es que nos está mostrando una imagen bien poderosa que vamos a ver plasmada en Daniel 3 también. Porque si yo conozco con quien estoy caminando, voy a tener la certeza de cómo está su corazón. Él va a tener la certeza, o ella va a tener la certeza de dónde está mi corazón. Y entonces vamos a estar alineados en un mismo canal. Vamos a estar alineados en una misma misión. Y vamos a hacer soporte los unos a los otros para decir, cuando venga aquel que me ofrezca lo mejor del mundo al servicio de un rey que no conozco, yo poder mantenerme firme y hablar por medio de él para decir con nosotros que nos ofrezca la primera de Dios. ¿Y cómo sé que eso es así? Porque en Daniel 3, cuando Sadrach, Mesach y Abednego son llevados al horno de fuego porque no se inclinaron delante de una estatua que Nabucodonosor había elegido, uno es el que dice, déjate, oh rey, que nosotros no nos vamos a inclinar porque nuestro Dios nos puede salvar. Y si aún él no lo hiciera, no nos vamos a inclinar. Wow. Tú necesitas hacer relaciones de pacto, porque estas relaciones de pacto son relaciones que lo que acaba de decir Pablo. Primero tuvieron un pacto con Dios y tienen la capacidad de decir, en el tiempo en el que tú pongas difícil, yo te voy a sostener, porque sé que tú me puedes sostener a mí. ¿Con qué persona tú te estás relacionando tú en tu vida diaria? Hay gente de Dios que te está sumando e impulsando a avanzar en el reino de Dios, a desarrollar el reino de Dios, a vivir una vida en santidad para con Dios, o te relacionas con gente que busca cualquier momento para sacarte
de tu etapa de religioso, porque no es para nada. ¿Con qué personas te estás relacionando? Hay una invitación de Dios. Nosotros estamos aquí no simplemente para venir a mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros y compartirlo, es porque cada uno de nosotros quiere hacer lazos contigo. Amén. Porque sabemos que eso que Cristo les ha dado a ustedes es lo que nosotros necesitamos hoy para que avanzar. Es la manera de hacer el cuerpo, es la manera en la que la iglesia del último tiempo se va a ver y va a avanzar. ¿Con quién estás haciendo relación? ¿Con quién te estás sentando a la mesa? Y no está mal sentarse con aquellos que no conocen, porque también estamos invitados y enviados a sentarse en la mesa de que no conocen. Pero ¿con quién estás haciendo relación? Y pues pueden apuntar en sus libretas 3 preguntas que les gustaría que ustedes respondieran en su casa, porque ya nos pasamos. Por eso el pastor no nos invita más que una vez al año. Sí, estamos tarde, pero bueno, una cosa ya. No fue con intención, la verdad es que siempre tratamos de va la primera pregunta. ¿En cuál de las 5 etapas del desarrollo espiritual crees que estás? Te lo repito. ¿En cuál de las 5 etapas del desarrollo espiritual crees que estás? Repito, ¿en cuál de las 5 etapas del desarrollo espiritual crees que estás? Pregunta número 2. ¿Qué crees que te detiene para avanzar en tu crecimiento? ¿Qué crees que te detiene para avanzar en tu crecimiento? Son preguntas personales, ¿eh? O sea, pues porque el pastor, porque mi amigo, porque no, personalmente. ¿Qué crees que te detiene para avanzar en tu crecimiento? Pregunta número 3. ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a hacer para romper el estancamiento y avanzar en la agenda de Dios en mi vida? Te lo repito. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para romper el estancamiento y avanzar en la agenda de Dios en mi vida? Yo te invito a que hoy que llegues a tu casa puedas meditar en esas preguntas y tomar acción. Y importante es terminando esto, vas a darte cuenta con quién estás haciendo parte. Para romper. Porque estoy seguro, casi siempre hay distintos tipos de voces. Es exagerada. No, olvídalo, todo un rollo. O está la otra voz que te dice, ¿sabes qué? Creo que Dios te está llamando a ir al siguiente nivel. Creo que Dios te está llamando a ir al siguiente nivel. Creo que Dios te está llamando a seguir avanzando. Creo que ya es tiempo de romper el estancamiento y avanzar. Porque el estancamiento te hace quedar sentado en coma. Parece que estás vivo, pero estás muerto. Entonces, vamos a ponernos de pie para orar. ¿Sí tienen claras las etapas para diagnosticarse? ¿Alguien tiene alguna duda de la etapa? A mí me sirve mucho cuando piensas, por ejemplo, si no entiendo, no he nacido de nuevo, porque no he podido ver el reino. No pasa nada. Me acerco y le digo al pastor, necesito nacer de nuevo. Si no tengo ese cambio de valores, digo, híjole, esto que dijo esta muchacha me enojó demasiado, no pasa nada. Me acerco con el pastor y le digo, pastor, necesito cambio de valores. Claro, porque mis valores están de acuerdo con mi propia sabiduría. Si tú sabes que tienes dones, pero no sabes ni cómo se usan, acércate al pastor y dile, pastor, necesito que me ayudes a entrenarme en los dones que Dios me ha dado. Si tú estás como que dices, ¿sabes qué?
yo no sé ni qué quiere Dios, ni qué puedo hacer yo por Él. Entonces tienes que decirle al pastor, quiero ser amigo de Dios, quiero saber qué anhela, para que nazca en mi corazón ese fuego. Y así se diagnostica. Las relaciones de pacto no se diagnostican, se edifican. Júntate con personas que te ayuden a ir más profundo. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana, porque tú eres fiel, has hablado, y yo estoy seguro que tu voz ha irrumpido. Dice que tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Padre, la espada no es para discernir lo que está pasando en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús oramos que esta mañana tu gracia nos lleve a poder entender qué es lo que quieres y esperas de nosotros. Ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Un espíritu de sabiduría y de revelación, como dice Efesios 1, para que sepamos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Espíritu Santo, yo te pido que metes tu gracia. Yo te pido que esta mañana pongas tus manos sobre tus oídos. Tú mismo ora por tus oídos. El Señor, destapa mis oídos, yo quiero oír. Yo sé que tú no me hablas de mis oídos físicos, pero mis oídos físicos son una señal de que tú me has puesto los oídos espirituales. Por eso pones tus manos sobre tus oídos. Padre, yo declaro que se destapan mis oídos espirituales para oír tu voz y se rompe el estancamiento en el nombre de Jesús, por tu voz hablando vida sobre mi corazón, sobre mi mente. Gracias por todo el favor, la gracia, las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy. Pero te queremos así, queremos tu voz, anhelamos al que bendice, no solo tus bendiciones, te agradecemos por ellas, pero te queremos así, Señor. Enfoca nuestra mirada en ti. Espíritu Santo, abre mis oídos. Alinea el corazón a tu corazón. Danos el coraje para defender la semilla del reino que ha sido soltada esta mañana en el nombre de Jesús. Que no haya aves que puedan robar esa semilla. Que el cambio de valores nos permita hacer distinguir, Señor, los engaños de la riqueza. Que no haya piedras que puedan ahogar la semilla. Danos el valor, la fortaleza, la vulnerabilidad delante de ti para reconocer que nos hace falta profundidad y buscarte en la profundidad y que esa semilla y que eso que se está produciendo no sea quemado por el sol. Padre, cambia mis valores. Cambia mis valores. A cara descubierta, dice el Señor, como lo necesito. Y esta mañana, a cara descubierta, sin tapujos, sin máscara. Padre, así estoy. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y él dijo, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Lo que le estaba diciendo, Pedro me agapea, es un amor ágape incondicional. Y él dijo, Señor, yo te fileo, es un amor de amigos, de camaradas, de hermandad. Pero él dice, Pedro me agapea, me ama con ese amor de filial, ese amor incondicional. Y él dice, Señor, yo te fileo solamente. Y hasta la tercera vez, Pedro me ama. Y él se dio cuenta que estaba a los ojos de Jesús traspasando su corazón, dándose cuenta que efectivamente Pedro no tenía la capacidad de amar a Jesús como solo Jesús puede ser amado, y necesitamos de Él para amarlo a Él. Padre, mi humanidad no puede darme lo que tú mereces, pero tu Espíritu me capacita y me lleva para amarte como tú quieres ser amado.
para conocerte como tú anhelas que yo pueda conocerte. Tú dijiste que nos convenía que fuera, porque el Espíritu vendría y nos guiaría por la verdad, porque Él conoce todas las cosas, a lo profundo de Dios. Yo te ruego que esa realidad, más que una reunión de domingo, más que una reunión de cristianismo, de esta misma manera, despierte corazones a caminar en tu verdad, a caminar en lo sobrenatural, en una realidad en el nombre de Jesús. Ahora la realidad de tu reino a los pocos. Sana la parálisis de la iglesia, Señor. Busca nuestras manos para sanar en el nombre de Jesús, como aquel en el instante de Bethesda, que podía ver, podía oír, podía hablar, pero no podía caminar en lo que oía, no podía caminar en lo que hablaba, no podía caminar en lo que estaba mirando. Hoy se sana la parálisis en el nombre de Jesús. Hoy eres santo, levántate y anda. Levántate y anda. Toma tu lecho, levántate y anda. Es tiempo de caminar en el nombre de Jesús. Damos vida, Señor, rompe toda encantamiento de la mente, todo pretexto. Queremos mirar en el nombre de Cristo Jesús. Sin hacer algo